Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro caso clínico. Se trata de una mujer de 36 años, procedente de Bello, casada, técnica, que consulta por dolor pélvico y deseo de embarazo. 3 años de evolución consistente en dismenorrea progresiva y metrorragias que no se ven con analgesia y búsqueda de embarazo desde hace 2 años con relaciones activas sin resultado. Sus antecedentes son negativos, los ginecobstétricos tienen menarca a sus 10 años, ciclos de 30/6, no planifica, no tiene hijos, refiere dismenorrea y dispareunia. Antecedentes familiares negativos y en su examen físico normal, un peso de 60 kilos, talla de 1,60 con índice de masa corporal de 26.5. Su examen físico general es normal y genitourinario tiene un cuello largo, posterior cerrado, un útero de tamaño normal, con dolor a la movilización del anexo derecho. Los paraclínicos nos presenta una AMH de 1.5, FSH de 8, estradiol de 52 y progesterona en fase lútea de 10 nanogramos por mililitro. En la ecografía transvaginal, un útero-vena anteversoflexión, un endometrio trilaminar de 6 milímetros, ovario derecho, ovario derecho con una evidencia de un quiste de 4 por 4 centímetros de apariencia en vidrio esmerilado, Doppler color negativo, y ovario izquierdo con un folículo dominante de 15 milímetros. Nos llevó un mapeo de endometriosis profunda que descartaba esta condición y un espermograma de la pareja con una morfología estricta normal del 2%. Con este caso clínico se nos plantean 3 preguntas. ¿Esta paciente requiere tratamiento quirúrgico? En caso de que sí, ¿qué tipo de manejo quirúrgico le plantearía? Y si requiere tratamiento farmacológico después de la cirugía y previo al FI. Entonces, para responder esta primera pregunta, lo que se debe tener en cuenta es que ninguna de estas dos opciones está exenta de riesgos. Si bien es conocido el tratamiento quirúrgico que el tratamiento quirúrgico de la endometriosis y el endometrioma antes de la FIP se practica ampliamente, existe muy poca evidencia para proporcionar una recomendación fuerte a los médicos y a las pacientes. Por un lado, existen riesgos del tratamiento quirúrgico y por el otro, riesgos del endometrioma durante el tratamiento de reproducción asistida. Para iniciar, para tratar de resolver esta primera pregunta, entonces les presento este primer metaanálisis. En este metaanálisis se tomaron en cuenta mujeres infértiles con endometrioma y se dividieron en 4 grupos. Pacientes a las que se les sometieron a cirugía, y luego a técnicas de reproducción asistida, pacientes que se sometieron a cirugía solamente, pacientes que se sometieron a aspiración más escleroterapia y posteriormente técnicas de reproducción asistida y pacientes que solamente se sometieron a técnicas de reproducción asistida. Lo que se evaluó aquí fue la tasa de embarazo y para la cirugía seguida de técnicas de reproducción asistida reportaron una tasa de embarazo de 38.7, para cirugía sola de 43.7, para aspiración más escleroterapia seguido de técnicas de reproducción asistida de 39.4 y para técnicas de reproducción asistida de 29.5. Aunque en términos de embarazo clínico dicen que no hay diferencias significativas, si uno se pone a ver al parecer, las técnicas de reproducción asistida sola son las que se asocian con unas tasas de embarazo más bajas. Ay, caramba. Se desconfiguró la presentación. Permítanme un segundo que se desconfiguró la presentación. Voy a chequear. Tienes que cerrarla del todo y volverla a abrir. Ok, déjenme un segundito. Hacerla de aquí. Es que salir de PowerPoint. Ok, voy a hacerlo. No me da por conectarme de ahí. Aquí sí.
Déjenme aquí. Aquí está. Ok, volvimos. Entonces, el segundo metaanálisis que les presento es un metaanálisis en el que tratan de evaluar el manejo quirúrgico del endometrioma antes, en términos de los resultados de FIB y del ICSI, antes de tratamiento. Entonces, en el primer desenlace que tratan de evaluar, que es tasa de nacido vivo por ciclo, 4 de los 11 estudios que utilizan en este metaanálisis estudian este desenlace de nacido vivo y al parecer hay un beneficio de someter a la paciente a cirugía antes de ser llevada a técnicas de reproducción asistida, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El siguiente desenlace que ellos evaluaron fue embarazo clínico y aquí no encontraron diferencia entre someter a la paciente a cirugía antes de la técnica de llevarla a FIB o hacer la FIB directamente. De tal manera que los autores de este metaanálisis concluyen que el tratamiento quirúrgico del endometrioma antes del ciclo de reproducción parece no ser beneficioso, más allá que mejorar el síntoma de dolor, sobre todo de la paciente. Por último, les presento este metaanálisis, es un metaanálisis del 2012 en el que tratan de evaluar el impacto de la resección del endometrioma en la reserva ovárica en términos de disminución de la hormona antimuleriana. Les presento esta tabla de este desenlace en el cual 5 estudios evaluaron el desenlace de hormona antimuleriana 4 a 6 semanas después de la resección de endometriomas bilaterales y encontraron que de estos 5 estudios solamente uno no encontró diferencias a las 4 a 6 semanas en los niveles de AMH en suero y el resto de los estudios encontró que hay una disminución de 2 a 3 veces las concentraciones en suero de AMH de las pacientes que se someten a resección de endometrioma entre las 4 a 6 semanas después de la cirugía. Esto es importante a la hora de tomar la decisión de someter o no a una paciente a una cirugía antes de ser llevada a FIB, porque hay que tener en cuenta cuáles son su reserva ovárica antes de la cirugía. Terminando esta primera pregunta, la recomendación del grupo italiano de endometriosis con respecto al manejo de los endometriomas ováricos. Este grupo recomienda no someter a las pacientes con endometriomas menores de 4 centímetros a resección del endometrioma con el solo objetivo de mejorar los resultados de las técnicas de reproducción asistida. Lo que sí tienen en cuenta es que es mandatoria la cirugía si usted tiene imágenes sospechosas en la ecografía, sospechosas en términos de cáncer, o si la paciente tiene dolor. Bueno, continuamos entonces con qué tipo de cirugía se podría realizar en esta paciente. Tenemos entonces la decisión versus la ablación. Este es un artículo publicado en el año 2012 en el cual se habla sobre el tratamiento quirúrgico de endometriomas ováricos como estado del arte. Ellos principalmente hacen énfasis en cada una de las posibles técnicas que se pueden tener para una paciente con caso de endometrioma ovárico, que es cistectomía, ablación por láser o energía plasmática, electrocoagulación, técnica de 2 o 3 pasos para grandes endometriomas y técnica combinada. Ellos, al finalizar este estudio, lo que recalcan son 3 cosas principalmente. Que la cirugía juega un papel fundamental en el manejo de los endometriomas. A pesar de que se disminuye la reserva ovárica, disminuye también la tasa de recurrencia de los endometriomas, aumenta la tasa de embarazos espontáneos y mejora los síntomas, sobre todo el dolor. Segundo, ¿cuál sería entonces la técnica ideal? Ellos aquí indican que todavía faltan estudios que sean comparativos de las diferentes técnicas, sobre todo entre escisión y ablación, de la técnica técnica combinada y la técnica de 2 o 3 pasos en la cual se utiliza agonistas de GnRH para poblaciones sobre todo subfértiles. Y tercero, ellos enfatizan en que la experiencia del cirujano evita que hayan cirugías incompletas y asimismo que haya un peor compromiso a nivel de la reserva ovárica.
Este otro artículo fue publicado en el año 2013, en el que se hace una comparación de los resultados de fertilidad in vitro después de realizar laparoscopia con técnica de ablación versus cistectomía para manejo de endometrioma. Este artículo fue realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Shiga, en Japón, publicado en la revista de Ginecología y Terapia Mínimamente Invasiva, en la que ellos toman poblaciones pequeñas, pero hacen una comparación importante sobre ablación versus cistectomía. Ellos encuentran que la tasa de fertilización, la tasa de calidad de embriones, la tasa de implantación y la tasa de embarazo muestra un mejor resultado cuando se realiza con la técnica de cistectomía. Y ellos lo atribuyen muy posiblemente a que sea porque no hay riesgo de lesión térmica. Este artículo, que fue realizado en el año 2014, es una guía de revisión de la ESRE sobre el manejo de endometriosis. Este fue en el que ellos publican una recomendación tipo A, que es referente a mujeres infértiles con endometrioma ovárico que van a ser expuestas a cirugía. Ellos indican que se debe realizar escisión de la cápsula del endometrioma en lugar de realizar un drenaje y electrocoagulación de la pared del endometrioma. Y ellos indican que con los resultados que se obtienen hay mejor incremento de las tasas de embarazo espontáneo. Entonces, ¿cuál técnica se debería elegir? ¿Cuál sería la elección en nuestro caso con las pacientes que presentan un endometrioma ovárico? Este artículo publicado en el año 2011, en el que se hace una comparación entre la técnica excisional versus ablativa para el manejo de endometrioma, publicada por Cochrane, los autores concluyen que hay mejor evidencia de la técnica excisional que de la que es drenaje y ablación en mujeres que han sido tratadas previamente por infertilidad, sobre todo asociado a la tasa de recurrencia, como lo había dicho previamente, a la tasa de disminución de síntomas y a la tasa de embarazo espontáneo. Sin embargo, en aquellas mujeres que se van a someter a un tratamiento de fertilidad, hay insuficiente evidencia para que determinemos si se favorece o no el hecho de una realización de cualquiera de nuestras técnicas quirúrgicas para una paciente que va a ser sometida a tratamiento de fertilidad. Y la tercera pregunta es si realmente se requiere tratamiento farmacológico, supresor, hormonal o como lo quieras llamar, después de una cirugía de endometriosis, específicamente de endometriomas, y antes de reproducción asistida. Y digamos que la lógica detrás de esta conducta sería, por un lado, evitar el avance de la enfermedad. Y tiene toda la lógica si se va a hacer en una paciente por dolor y que no va a buscar tratamientos de reproducción asistida. Sin embargo, para una mujer que vaya a buscar algún tipo de reproducción asistida, sería buscar disminuir las citoquinas inflamatorias, que parece ser uno de los factores que hacen que en esta enfermedad las tasas de embarazo no sean tan buenas. Entonces, ¿qué tenemos en esto? La primera molécula que quiero discutir es el dienogest, que se ha presentado recientemente en el contexto de que disminuye la inflamación y por este lado sería muy útil en la infertilidad. Sin embargo, es poco lo que se ha publicado en el tema de infertilidad, casi todo ha sido en el dolor. Aquí hay dos artículos recientes, uno en pro y otro en contra, uno del 2017 que fue realizado en Rusia, y había 3 grupos, uno que era con dienogest 2 miligramos diarios por 3 meses, el otro fue con análogos de la GnRH y otro que no se hizo ningún tipo de tratamiento. Y se observa una diferencia abismal a favor del dienogest. Curiosamente, el segundo artículo, que es del 2019, fue hecho en Japón, igualmente dienogest durante 3 meses antes de reproducción asistida, versus no hacer ningún tratamiento farmacológico. Y curiosamente, la diferencia es abismal en el otro sentido, favoreciendo no hacer ningún tratamiento de supresión. Hay que notar que estos son grupos muy pequeños. Entonces, esta discusión todavía está abierta, digamos, para el dienogest. La otra terapia que se utiliza mucho es los anticonceptivos orales por largo tiempo. Y hay muchas publicaciones respecto al dolor y a la sintomatología, pero de nuevo, para infertilidad, digamos que es poco. Este es uno de los que encontré más reciente, y eso que es del 2010. Sin embargo, tiene muchos problemas de diseño. Había 2 grupos y se hacían en 2 entidades distintas.
Entonces es muy difícil llegar a alguna conclusión porque tanto la población como los tratamientos van a ser distintos. Hay una revisión de Cochrane utilizando análogos de la GNRH que digamos, por mucho tiempo fue el gold estándar de terapia de supresión después de la cirugía, obviamente con los problemas que tiene en el largo plazo. Sin embargo, en esta revisión no encontraron ningún beneficio de usar análogos después de una cirugía para mejorar las tasas de embarazo. Dejan abierta la puerta de qué pasaría con los anticonceptivos orales. Afortunadamente hay un estudio, este es un protocolo publicado, están en la fase de recopilación y de recoger casos y de pronto nos dará la respuesta mucho más adelante. ¿Qué dicen las sociedades científicas? El ESRE da una recomendación A que no se deben usar tratamientos supresivos antes de tratamiento de fertilidad. Sin embargo, esto fue básicamente basado en un solo estudio del 2004. La Sociedad Americana sigue más o menos por la misma tónica y llama la atención en un punto que yo creo que es muy importante y es que no hay diferencia en los resultados y que por el contrario, cuando sea terapia de supresión, lo que hacemos es posponer el tiempo de búsqueda de embarazo, lo cual para algunas pacientes, como ustedes saben, puede ser muy crítico. Entonces, ¿qué manejo tenemos para esta paciente? Recomendable un manejo quirúrgico del endometrioma, pero básicamente por los síntomas, no por la fertilidad. La técnica que sería recomendable sería la cistectomía completa y la recomendación es iniciar los tratamientos de reproducción asistida sin ninguna terapia farmacológica previa. Muchas gracias.